Y también quiero decirles que este tema me lo solicitaron el Centro Espírita Luz de Amor de Bucaramanga en una sola sesión. Entonces tuve que hacerlo bien resumido, porque aquí llevamos en 3 partes. Hoy vamos a realizar las 2 últimas bienaventuranzas. En esa ocasión sentí el apoyo de Fior, de Leida, de Orlando, y es probable que ellos van a escuchar un poquito más de detalles. Entonces, un abrazo para todos y gracias por esta presencia, por la lectura y por la acogida dentro de las tareas que tiene nuestro Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. ¿Se escucha bien? Sí. Pasamos así. Las bienaventuranzas que quedaron pendientes fueron, esta es una, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el rey, serán llamados hijos de Dios, ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces estamos mirando que la virtud del pacificador es el altruismo. ¿Y qué es el altruismo? ¿De dónde sale esta palabra? Esta palabra se deriva del latín alter y alternum, que en portugués significa otro, lo cual quiere decir amor para con los otros. El altruista se convierte en un pacificador y es aquel ser que promueve la paz y la alcanza sin violencia. Entonces es natural que el altruismo repose y tenga sus bases en el amor verdadero. ¿Cuál es este amor verdadero? Aquel amor que se opone al egoísmo que está dentro de nosotros y que significa mirar para sí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ejercitar esta virtud, la del altruismo, comenzamos a mirar hacia nuestro prójimo. Quiere decir que vamos a salir de nuestro universo personal para dirigirnos al universo de nuestro hermano. En ese estadio, la persona se convierte en una generadora de paz y de allí comienza una acción que se irradia en todo su medio ambiente. Encontramos en el Maestro Jesús sus enseñanzas que podemos utilizar para el desarrollo de este tema. El mayor mandamiento en el libro del Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 11, en el amor al prójimo, como asimismo encontramos esta parábola. Cuando los deseos se enteraron de que él, el maestro, había hecho crear a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, que era maestro o doctor de la ley, le hizo la pregunta para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos 2 mandamientos. Y lo encontramos en Mateo 22, del 37 al 40. Volviendo a la montaña, al sermón de la montaña, recordemos que el inicio de la escalada está en la base.
¿Quién está en la base de la montaña? El humus o la tierra. Y de allí se deriva la humildad. Y esta humildad genera en el ser, cuando es bien vivida, cuando se convierte en una lucidez en su actuar, va pasando por la resignación, la mansedumbre, la fe y la pureza de corazón. Estas son actitudes interiores que el ser ha ido desenvolviendo a nivel espiritual. Normalmente el ser humano se estructura mejor consigo mismo y va siguiendo hacia Dios, alcanzándolo a través de la fe. Entonces, en este nivel de las bienaventuranzas, el séptimo nivel, porque el próximo es el octavo, que es con el cual concluimos, Dios cuenta con nosotros, con el ser humano que ha venido haciendo este trabajo de desenvolvimiento, de crecimiento espiritual y de reforma interior. Y cuando la persona percibe que tiene que dar de sí hacia su prójimo y hacia el Padre, alcanza para él el bien. Hace el bien por el placer de ser bueno y de hacer el bien. Y de esta manera torna un activista de la paz. Entonces, ¿dónde comienza la paz? La paz comienza dentro de nosotros, en nuestro corazón. No es una actitud meramente exterior, no es un acuerdo de papeles, y sí es la expresión de un estado afectivo de amorosidad. La virtud que anima al altruismo es el amor, y este es de origen y naturaleza divinos. No existe el amor sin la presencia del prójimo, porque nosotros tendremos que realizar nuestro crecimiento en esa convivencia que hagamos socialmente, familiarmente, laboralmente. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta es la virtud que anima al altruismo, que se llama amor, el amar a Dios, el amar al prójimo y el amarnos a nosotros mismos, nosotros vamos a convertirnos en esos generadores de paz y de amor. Aquí coloqué ese anillo dorado, es el chakra del amor, el chakra cardíaco, todo dorado, para representar allí el estímulo que nosotros le imprimimos cuando ejercitamos esta virtud del altruismo. Entonces, cuando nosotros queremos ejercitar el amor, tenemos que tener a ese prójimo a quien vamos a amar. En ese nivel del altruismo se renueva, se presenta una nueva perspectiva, y es que nosotros necesitamos actuar en función del beneficio de alguien. Hasta entonces, los pasos que hemos dado en la escalada de la montaña han mirado para dentro de nosotros, para sí mismo. El individuo se halla en el centro de la caminata, en el corazón de la montaña. Y en ese punto las acciones van dirigidas al prójimo, que necesita más de la propia persona. En ese estado hay un nivel ya de madurez que el hombre ha alcanzado, y es un estado que va madurando psíquica y espiritualmente al ser. Es un crecimiento que le permite a él trabajar mejor desde el aspecto psíquico y desde el aspecto espiritual. Cuando nosotros entendemos el esfuerzo que tenemos que hacer para alcanzar la cima de la montaña, cuando hemos logrado crecer en algunos puntos dentro de nuestro desarrollo individual, y luego ese desarrollo se refleja en beneficio de nuestro hermano, estamos fortalecidos para seguir ascendiendo en esa caminata que nos va a llevar hasta la cima. Es como si el individuo percibiese que no son los planetas que giran alrededor de la Tierra, y que sí
la Tierra gira como cualquier otro de los planetas alrededor del Sol. Es cuando el ser se da cuenta que él no es el centro del universo, sino que nuestros hermanos conforman con nosotros una comunidad que va girando, girando en busca del beneficio de nuestro prójimo, y eso es lo que nos lleva a fortalecernos para subir y llegar a la cima, a la plenitud. Entonces, cuando nosotros encontramos, dice el doctor Sergio Felipe, perdón, que Jesús nos está diciendo: con este amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos está presentando la más desafiadora propuesta de comportamiento humano. Porque miremos bien cuánto nos amamos a nosotros mismos y qué porcentaje nos hace falta para que amemos a nuestro hermano tanto como nos amamos a nosotros mismos. Entonces hay un desafío muy grande para cumplir con este mandato. Entonces, cuando nosotros entendemos que el amor es el más noble de los sentimientos, también entendemos que es el único sentimiento a través del cual nosotros podemos construir la verdadera paz. Y estamos en bienaventurados los pacificadores. Entonces, la construcción de la paz verdadera, animada por el amor, es el principal desafío de todos nosotros. En todas las épocas de la humanidad no hemos podido alcanzar la armonía en la convivencia con nuestros semejantes. No hemos podido. Dentro del núcleo familiar tenemos esa serie de dificultades. Nosotros siempre tenemos muy presente por la enseñanza espírita que nuestro hogar, nuestro núcleo familiar primario, es un taller, es un laboratorio espiritual. Entonces, cuando sabemos eso y entendemos que los espíritus reencarnados y reunidos en ese núcleo, tenemos dificultades, tenemos más situaciones que superar que conquistas a mostrar. Entonces es allí donde se va a necesitar ese amor fraterno, ese amor al hermano, como si fuera a nuestro propio ser, al que amáramos. Entonces se convierte de verdad en ese gran desafío. Entonces el reflejo de esto puede observarse en esas relaciones personales que las tenemos también dentro del trabajo, dentro de la casa, del núcleo de la familia espírita. También tenemos dificultades, y también estas dificultades se extienden en el ámbito de las naciones, que continúan con muchas dificultades de entendimiento y de cooperación mutuas. Cada vez que hay un conflicto nacional, hay un conflicto y un acuerdo, hay ventajas, hay desventajas, hay condiciones, hay situaciones que toca pensarlas como dirigente, como gobernante, que no se den aprovechamientos. En fin, todo aquello que seguimos siendo seres en proceso de crecimiento y de evolución, estamos ascendiendo la montaña en esa parte que es tan difícil, como es la de amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces hemos visto en estas desarmonías las guerras que anteriormente pudieron generar un desenvolvimiento bajo ciertos aspectos para los países vencedores, pero que hoy determinan la derrota colectiva, porque el mundo vive más de la necesidad de cooperación que de la competencia. Y comienzan las alianzas entre los diferentes países para poder lograr esos acuerdos que muchas veces los gobernantes equivocadamente piensan que depende de ellos, y realmente depende de la educación que se le dé a las bases, a las personas, al pueblo, esa educación, y que llegue al corazón el evangelio del Maestro Jesús, es lo que puede propiciar
más adelante la conquista real de la paz. Porque ese evangelio, si estuviera en los corazones de los gobernantes, tendríamos situaciones muy diferentes, pero las vamos a lograr, las vamos a tener. En el plano individual, hay personas poco cooperadoras, inevitablemente se aíslan, por cuenta de eso se empobrecen en todos los sentidos. Y nosotros ahí encontramos personas que no quieren amar al prójimo y que no se dejan amar, que no quieren ser amadas. Entonces se retraen, se reprimen, se introvierten se ponen una coraza e impiden que las demás personas conozcan una práctica íntima para ser ayudados. ¿Qué sucede con estas personas? Que nunca van a promover la paz, siempre van a ser personas amargadas. Y también hay otros individuos que no promueven la paz a su comportamiento. ¿Y qué sucede con ellos? Se vuelven intolerantes e intolerables, separando a los otros de la convivencia. Entonces se convierten en esas criaturas amargadas, pesimistas, de difícil relacionamiento, y por ese motivo nosotros podemos afirmar que la paz comienza realmente en los pensamientos y en los sentimientos. El pacificador, no he pasado la diapositiva, el pacificador no es únicamente un misionero en la tarea especial del planeta. Sí, excepcionalmente nacen en la Tierra seres iluminados con dones especiales para auxiliarnos en nuestra evolución. Pero el pacificador del cual estamos hablando no es ese ser iluminado. Simplemente el hombre o la mujer que se mueven en dirección de la paz, sea en el ámbito más expresivo o en la rutina diaria. No necesitamos tener fama, no necesitamos tener riqueza para ser unos activistas de la paz o promotores de la paz. Con la sencillez de que hemos ido alcanzando a través de la humildad, la resignación, la fe, la pureza del corazón, con todo ese proceso de transformación, nosotros podemos llegar a ser esos misioneros de la paz dentro del hogar, ser las personas que logramos conciliar a aquellos que están en antagonismo. Entonces, es una capacidad que caracteriza al pacificador, la habilidad incluso de soportar las angustias que de algún momento él pueda recibir, el impacto de la agresión, el impacto del insulto. Entonces vamos a mirar que el pacificador no reacciona de inmediato. Él recibe aquello y hace un proceso de enfriamiento, de digestión, para luego decir, vamos a mirar cómo esto se puede mejorar, de dónde proviene esta situación, cómo nosotros vamos a ayudar a alguien para que pueda lograr alcanzar ese estado de tranquilidad y de armonía. Ese es el pacificador. Y para eso no se necesita títulos académicos, no se necesita niveles de socioeconómicos o sociales elevados. Solamente se necesita crecimiento espiritual y psíquico y una convicción de la enseñanza que nos da el Maestro Jesús en su maravilloso evangelio. Entonces miramos que para esta habilidad de conciliar con las personas en antagonismo se necesita la capacidad especial de esperar. ¿Cómo se llama esa capacidad especial de esperar? Que Tere le dijo a María Gile, paciencia, ¿verdad? Entonces cuando nosotros logramos esperar con tranquilidad, nosotros estamos llegando a lograr la paciencia, que es difícil, porque
nos habla Juana de Ángelis en el mensaje del Evangelio sobre la paciencia con el seudónimo de un espíritu amigo, en un mensaje precioso, que ese es un verdadero trabajo de educación de los sentimientos. Cuando nosotros logramos esperar sin violentarnos íntimamente, con la tranquilidad y la armonía, con una comprensión a flor de piel, nosotros vamos a llegar a construir la ciencia del pacificador, que es solamente una, es la ciencia de la paz. El saber esperar se convierte en la ciencia de la paz. Entonces, la persona de buena voluntad que promueve el bienestar en los ambientes por donde circula, por donde llega, por donde habla, que, que representa alegría, representa un bienestar, queremos estar cerca de esa persona, es porque esa persona está irradiando de su propia paz, está irradiando conciliación y busca siempre dirimir entre los antagonistas. Entonces encontramos que el promotor de la paz administra las diferencias y las divergencias de los otros porque lidia con las propias emociones. Logra que las propias emociones educadas puedan ser expresadas y no molesten a nadie. No molesten a nadie. El pacificador inicialmente se tiene que pacificar. No podemos dar de lo que no tenemos. No llega a nosotros sin antes haber llegado a sí mismo. Yo no le puedo exigir a alguien que sea paciente cuando yo soy desesperadamente impaciente. Tengo que comenzar pacificándome a mí, yo poder alcanzar a otro hermano y poderle irradiar esa paz y tocarlo. Entonces allí nosotros encontramos que dentro del proceso de crecimiento, el documento que más nos ayuda a estos logros es el Evangelio según el Espiritismo. En el capítulo 9, Bienaventurados los mansos y pacíficos, el ítem 7, tenemos la paciencia. Y es bellísimo, de verdad. Es bellísimo porque allí Juana de Ángelis nos dice que ella así. Yo sé que la vida está compuesta de 1000 frioleras, es decir, de miles de dificultades, pero hay que agradecerlas. Entonces, cuando entendemos ese bellísimo mensaje, nos damos cuenta que nosotros podemos trabajar todas esas dificultades habiendo adquirido la paciencia, esperando. Nos dice, el fardo parece menos pesado cuando miramos hacia lo alto que cuando se curva para la tierra. Entonces tenemos siempre que levantar la mirada a las esferas elevadas, vibratorias, donde nuestros guías nos apoyan, nos ayudan y nos están diciendo que nos están acompañando, que no hay nadie solo, no hay nadie solo. Los promotores de la paz tienen el compromiso consigo mismo, alcanzando al mundo, construyendo la armonía y el entendimiento entre las personas. Esos son los pacificadores, son los descubridores de esta nueva ciencia, la ciencia de la paz, que no es más que la ciencia de la paciencia. Por eso, bienaventurados los pacificadores, son los únicos capaces de contener la propagación de las angustias, de las violencias y del desespero. La paciencia estimula el coraje que se esfuerza para dar los resultados. Nos da coraje, de coraje moral. Puede interpretarse coraje con otras situaciones que no son nada parecido. Ese coraje es fruto del conocimiento de las leyes que propician la insistencia en el programa de altruismo. Entonces es el coraje del alma de saber que aquella situación aflictiva nosotros la vamos a manejar con los recursos que hemos ido adquiriendo
para poder obtener el fruto de ese trabajo. Entonces, vamos a mirar que ese coraje nos va a dar ese fruto, que es producto de ese conocimiento de las leyes naturales o divinas, y que a nosotros nos va a llevar a ese programa de altruismo, que propicia la insistencia en el programa del altruismo. Pero ¿será la paz una conquista tranquila? ¿Será la paz una conquista tranquila? Y miramos entonces las palabras de Jesús cuando nos habla sobre la paz y la espada en Mateo 10, 34, 35, 36, y nos dice: ¿cuántas veces es necesario cortar en nuestras vidas, desde los vicios, las falsas amistades, los hábitos perniciosos, hábitos nocivos y principalmente sentimientos nuestros que nos impiden la evolución, como la envidia, el rencor, la maledicencia y el resentimiento, entre otros? Entonces, ¿qué es la espada? Es el instrumento de corte, no es la espada física. Es al mismo tiempo el instrumento con el que se lucha, con el que se batalla. ¿Cuántas veces es necesario cortar todas estas situaciones dañinas en nuestra vida? La batalla que nos llama el Maestro Jesús con la espada no es una batalla externa. No son espadas con espadas físicas. Es la espada que debemos aplicarnos internamente. No hay otros enemigos, apenas uno. En el cambio de la transformación se hace necesario que derrotemos a esa persona antigua, llena de todos estos vicios, llena de todos estos sentimientos inferiores, y que está arraigada y acomodada en su personalidad. Eso no sucede tranquilamente. Es un proceso que exige mucha renuncia y mucho sacrificio. Y la ley del progreso está basada en esos esfuerzos en dirección al crecimiento espiritual. Esa es la verdadera ley del progreso. Cuando nosotros entendemos siempre que estos esfuerzos van en dirección a ese crecimiento, que de esos desafíos es imperioso empuñar la espada de los pensamientos fuertes y confiantes, pues toda la acción comienza en los pensamientos. ¿Cuál es el centro de fuerza, el chakra, que se estimula con estas virtudes en las bienaventuranzas de la montaña? El chakra cerebral, frontal también. En la antigüedad también se le conocía como el tercer ojo, y se vincula estrechamente a niveles superiores del pensamiento y de la intuición. La paz orgánica se organiza igualmente aquí, una vez que este chakra cerebral hace efectivo el gobierno del sistema nervioso. Recordemos que este chakra cerebral está vinculado con una glándula endocrina, que es la hipófisis. La hipófisis, también conocida como pituitaria. Entonces, este chakra con esta glándula endocrina está vinculada a un plexo nervioso y está vinculado con todo el sistema nervioso central, con esas glándulas endocrinas, a través de la hipófisis. Entonces, nuestros pensamientos nobles, sublimes, se apoderan en este momento, se apoderan de la situación benéfica e irradian en el sistema nervioso un estímulo para que se produzcan, a través de la sinapsis de las neuronas, aquellas hormonas que van a llegar al torrente sanguíneo produciendo ese bienestar. A eso le llama el doctor paz orgánica, es decir, el estar saludable físicamente depende también de nuestros pensamientos.
El pensamiento y la voluntad son por fin poderosas armas de la salud y la paz. El pensamiento y la voluntad inciden directamente y fuertemente en nuestros fluidos, fluidos densos y fluidos suaves, los fluidos del perispíritu, que está unido al cuerpo, ya sabemos, molécula a molécula. Entonces, todo nuestro bienestar va a depender de cómo nosotros realmente estaremos trabajando en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Por eso el maestro nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pasamos a la otra bienaventuranza que nos habla así. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Perseguidos por causa de la justicia. Entonces, en el vocabulario cristiano, el amor que mueve la voluntad en busca efectiva del bien de otros y procura identificarse con el amor de Dios, nos va a dar a nosotros ese banquete de amor, caridad. Porque la virtud por excelencia de esta bienaventuranza es la caridad, como nosotros estamos mirando aquí. Y podemos decir que ella es la virtud suprema que reúne en sí las cualidades de todas las demás virtudes. Por eso está en la cima de la montaña de las bienaventuranzas. Esto está corroborado también por el insigne codificador de la doctrina, cuando él toma como bandera y como lema moral de la doctrina espírita, fuera de la caridad no hay salvación. Entonces la caridad es el amor en acción. Nosotros tenemos a veces confusiones porque creemos que caridad es limosna y que el amor es pasión. No, la caridad es amor en acción. Quien hace el bien es blanco de persecuciones en un mundo de expiaciones y pruebas, porque los pobladores de un mundo de expiaciones y pruebas somos realmente personas con muchos defectos, con muchas situaciones a corregir, con necesidades de mejorar. Entonces lo que hagamos es lo normal, lo común y lo corriente. Pero cuando hacemos algo extraordinario, como es perdonar, como es amar al enemigo, como es no vengarse, entonces eso va a ser criticado, eso va a ser señalado, porque eso no es lo común. Entonces la persona que se dedique a hacer el bien en este mundo de expiaciones y pruebas, va a ser el blanco de esos señalamientos y que terminan siendo persecuciones. El individuo maduro espiritualmente parte para la acción. No se contenta apenas con el trabajo de su desenvolvimiento interior, pero necesita compartir y auxiliar. No puede hacerse el bien a sí mismo, porque ya vemos que no es sino en función del hermano. Entonces yo puedo quererme mucho, pero si mi amor propio no lo comparto, si ese beneficio que yo tengo no se lo doy a participar a otro, nosotros no estamos haciendo nada. Entonces es necesario encontrarse consigo mismo para luego seguir en dirección del prójimo. Jesús dice que hay una ley de causa y efecto y que por eso somos perseguidos, porque nosotros tenemos causas pendientes y estamos siendo llamados a una reestructuración de nuestra vida. El resultado de estar acomodados, de no movernos en acción del bien hacia el prójimo, lo llamamos también parálisis evolutiva en la escalada del progreso espiritual. Es decir, yo no le hago mal a nadie, pero no le hago bien a nadie, sino a los míos. Yo no me extiendo más allá de la frontera de mi hogar.
yo no voy más allá de los intereses personales, entonces yo sigo siendo egoísta, aun cuando no le haga mal a nadie. Y allí me quedo acomodada en esa situación. Entonces allí me quedo estática, ¿verdad? En caridad, el proceso de crecimiento interior se transforma en acción. Tiene que ser activa. Es a través de la acción que se muestra toda su potencialidad como espíritu. Es decir, cuando nosotros comenzamos a actuar, cuando aquellas palabras bonitas, coherentes con las acciones, se van formando en nuestro entorno, entonces ya nosotros vamos a mostrar una personalidad y vamos a descubrir las potencias que tenemos adormecidas y que lentamente se van a ir despertando y se van a ir transformando. Entonces es necesario encontrarse consigo mismo para luego seguir en dirección del prójimo. ¿Qué vamos a encontrar consigo mismo? Todo lo que nosotros poseemos. Poseemos mucho. Una serie de capacidades que el Maestro Jesús sabe que poseemos y por eso nos pide que hagamos ese esfuerzo. Entonces, la caridad verdadera nos da de lo superfluo, pero sí da de lo necesario. Es decir, nosotros no debemos dar de lo que nos sobra. Nosotros debemos privarnos de aquello que también es necesario para nosotros, sin perjuicio. Distribuye de lo mismo de aquello que puede hacerle falta. Puedo compartir y sacrificarme de algo que yo necesito. Yo después lo repongo, yo después lo consigo. Quien da poco teniendo mucho, hace caridad con C minúscula. Es decir, no hace caridad. Esa no es caridad. Entonces, nosotros lo debemos tener claro para poder entender por qué la caridad. ¿Por qué es la caridad en acción la que a nosotros nos lleva a esa plenitud? Porque en la caridad se presentan los ingredientes de la renuncia, del sacrificio y del enfrentamiento. Nosotros vamos a dejar de enfrentarnos, de discutir, de tener antagonismos, vamos a ceder, vamos a practicar esa humildad, aunque creamos que tengamos la razón. Esperemos que el otro crea que tiene la razón. Lo importante para nosotros es conocernos, saber que no estamos equivocados. No hay caridad sin una dosis mayor o menor de sacrificio personal. Entonces, es tan importante porque cuando en el estudio encontramos por qué la caridad, porque esta caridad es la que nos resume todas las demás virtudes. Es aquella que realmente anhela el reconocimiento y la satisfacción de la caridad que invade su ego, en que la persona solo hace el bien porque hay una recompensa inmediata. Ahí no hay caridad. Ahí estamos hablando de la caridad con C minúscula. Rectifico, quien anhela el reconocimiento y la satisfacción de la caridad que hace y que invade su ego, en esa persona solo se hace el bien para tener una recompensa inmediata. Jesús exhala la acción del bien junto a aquellos que no pueden retribuir o mostrar cualquier tipo de reconocimiento. Y dice él en Mateo 25:35, en la parábola del juicio final, llama la atención que Jesús se refiere a quien hace caridad como los justos, a la derecha, aquellos que son como corderos, aquellos que hicieron el bien, a ellos los llaman justos. Es decir, está utilizando la justicia. Es lo correcto que hagamos el bien, es lo justo, es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Así podemos entender mejor cuál es la posición del maestro.
Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Esa virtud de la caridad a la que él se refiere, a quien atiende a los que están en desventaja, que no pueden retribuir u ofrecer algún reconocimiento, tiene el mayor mérito. Muestra como virtud máxima la estructuración de la madurez psicológica en su nivel de excelencia, porque procede sin pedir nada a cambio. Jesús se refiere a otro en este juicio final, cuando dice: hambre me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, no tuve ropa, me cubriste, estuve enfermo en la cárcel, me visitaste, me ayudaste. Pero aquí hay un detalle. Encontré esta que dice: era peregrino. En el texto evangélico dice: era forastero. ¿Qué es lo que sucede con el forastero? Con el extranjero, con el que no es de la tierra, que no tiene muchas veces el idioma, no tiene la moneda. En aquel entonces especialmente no tenía la familia, las posadas costaban. Entonces, cuando él se refiere al forastero, dice que en este orden de diferencia no hay semejanzas, porque es muy fácil hacer el bien para los que son iguales a nosotros. En el contexto de desigualdad de condiciones, los forasteros son nuestros hermanos más pequeños, aquellos a quienes Jesús señala como blanco de la caridad. Como blanco de la caridad. Y dice que la belleza de su enseñanza aún se amplía cuando dice que al hacer el bien a uno de estos pequeñitos, es a él a quien se lo hacemos. Él está diciendo que nuestra acción silenciosa llega directamente a su presencia. Eso es bellísimo. Cuando nosotros conocemos esta parábola del juicio final, no logramos interpretar más a fondo. Pero cuando él dice: a uno de estos le hiciste el bien, a mí me lo hacías. Nos dice aquí el doctor Sergio Luis, en este análisis que él hace, que es que el Maestro Jesús está presente siempre que nosotros hacemos justicia, es decir, reconocimiento de darle a los demás lo que realmente necesita. El Maestro entonces nos deja un recado de que Él está disponible para nosotros a cualquier momento, pero con una única exigencia, de la de que vivamos como Él vivió en el ejercicio de la caridad. Esto explica por qué es tan gratificante hacer el bien, siendo a veces embriagador. Yo sentí esta palabra como fuerte, la busqué, sí, en el diccionario portugués, es embriagador. Es decir, llega a dar tanta felicidad que te llega a quitar el sueño por el deseo de seguir haciendo el bien, por la voluntad de no parar en hacer el bien. Es la presencia de Jesús. Esto sucede siempre cuando practicamos la verdadera caridad. Entonces nos vamos ahora a la parábola que por excelencia tenemos, la del buen samaritano. Y nos dice que Jesús escoge la figura del samaritano, que en el contexto sociocultural de la época es considerado un herético, un hereje, pero que practica el amor al prójimo por encima del ortodoxo y del sacerdote a quienes le faltó caridad. El sacerdote de la parábola, portador del conocimiento y del estatus social, pasa a lo largo del hombre que necesita ayuda. Él viene en su camino, pero no cambia de ruta. Falta en él la empatía necesaria para percibir que alguien que está en desventaja necesita de su ayuda. Miremos aquí la importancia de la ruta, porque nos dice que el samaritano, él también venía en su propio viaje,
pero cuando ve al hombre maltratado, abusado, robado, golpeado, se llena de compasión. Y aquí encontramos otra virtud de la bienaventuranza. La compasión es una virtud gemela de la caridad y parte en dirección de aquel hombre. ¿Quién? El samaritano. Él va en su camino, pero se da cuenta que allá, del otro lado, hay un hombre tirado en el suelo que fue asaltado, fue herido, fue ultrajado, y él cruza enseguida. Entonces, en él hay compasión, que viene siendo la virtud gemela de la caridad. La cualidad de la compasión es la capacidad de percibir el otro como si fuera uno mismo. Se identifica así despertando la empatía que le hará siempre sentir importante con lo que está sucediendo a su prójimo. Es decir, no es indiferente con lo que al prójimo le esté sucediendo. El atributo de la caridad es que la persona sale de su zona de confort, de su universo de referencia. No hay caridad si no hay cambio de ruta. El samaritano cambió su ruta, él iba por un camino, vio al hombre tirado en el suelo maltratado y se desvía y camina hacia él, cosa que no hicieron los otros dos. Entonces aquí nosotros vemos que se necesita salir de la zona de confort, del universo nuestro en el que nos encontramos acomodados, pero que tenemos que cambiar de ruta, el camino. Es decir, no podemos seguir diferentes, sin renuncia y sin desapegos. La necesidad ajena habla más alto al sentimiento y no es posible quedarse indiferente a lo que sucede en su entorno. Compasión y caridad andan juntas como esas dos florecillas. La compasión identifica y siente, la caridad actúa. ¿Qué sentimiento es capaz de mover esa actitud? Solamente la caridad. Él hace esto con un desconocido, no lo hace pensando en que va a tener una retribución. Por el contrario, él se llena de ánimo por un sentimiento que ultrapasa la razón común. Ese sentimiento es de otra naturaleza. Nace de un potencial humano que precisa ser despertado y desenvuelto. Es decir, esa compasión no es natural, viene allí enquistadita, viene en un botoncito y nosotros tenemos que desarrollarla, que despertarla y que desenvolverla. Porque esa compasión está hablando muy alto a nuestros sentimientos y es lo que nos da a nosotros un potencial mayor. Y tenemos también gran ejemplo, sí, estoy bien de tiempo, es cierto. La caridad según San Pablo. Nosotros tenemos en el Evangelio un documento de Pablo que nos desglosa completamente y de forma maravillosa, de lo más hermoso, las definiciones de caridad. Pero no la vamos a ver todo, ¿no? Solamente vamos a mirar lo que él resalta, que podemos ultrapasar los límites comunes, que eclosiona en nosotros una virtud especial. Exactamente es la caridad. La caridad no consigue andar sola y sí de la mano de la humildad. Y ella venía de la mano de la compasión. Entonces, caridad, compasión, humildad son como una corona espiritual para quienes han ido escalando en la montaña de los esfuerzos, en la montaña de la reforma íntima, del autoconocimiento, del servicio al prójimo y de dirigirnos a Dios en ese sentido. En las esferas espirituales superiores, estas virtudes son muy conocidas y están habitando en las almas que en el plano material poseen las más altas expresiones espirituales
y que ocupan las posiciones más destacadas en la jerarquía evolutiva. Era lo que Jesús decía cuando afirmaba que el menor en la tierra era el mayor en el reino de los cielos. Por eso Jesús advertía que esos que se mueven por la justicia serán perseguidos, porque no es lo común. Siempre habrá quien señale al que hace el bien de manera abnegada y desinteresada. Podemos entender aquí que en la acción del trabajo surgen los mayores impedimentos y surgen las mayores incomprensiones. Perdón. Entonces, dentro de lo que nos habla Pablo, nos dice cuáles son las virtudes que encierran la caridad. La caridad es paciente, es blanda, benéfica, no es envidiosa ni temeraria, ni precipitada, no es desdeñosa, no sospecha mal, no prejuzga, no se contenta con la injusticia, se jubila, o sea, se alegra, se jubila con la verdad, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Para Pablo la caridad es amor, amor en acción. La caridad es paciente, ahí está la paciencia, la ciencia de la paz. La paciencia verdadera es esperar en paz y no sufriendo, es esperar sin angustias, es esperar con esperanza y con fe. Si la compasión es la mayor de las virtudes humanas, la caridad por fin es la mayor de todas las virtudes, porque se prende de todas las otras y las trasciende, es decir, las envuelve y las engrandece, las desarrolla con mucha más fuerza. Se convierte la caridad en un instrumento vivo del bien. En la caridad tenemos la llegada a la cima del monte de la evolución moral. En ese código del monte aprendemos con Jesús que nuestra gran tarea es el perfeccionamiento moral de cada uno de nosotros, motivo por el cual todos nacemos, y Él vino al mundo a enseñarnos su evangelio de luz en el camino para que seamos felices. ¿Cuál es el centro neurofluídico o chakra que activa todas estas virtudes y en especial la caridad? El coronario. Dice, es el centro de la corona. Está asociado a la conexión de la persona con la espiritualidad y la integración de todo su ser. En el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto mental y en el aspecto espiritual. Entonces tenemos particularmente en este centro coronario, donde tenemos la ruedita dorada en el centro y lila, colores lila por fuera. También hay plateado, hay dorado, hay plateado y hay un mínimo de 960 rayos o pétalos por esa conexión con los seres superiores, con el prana mismo que absorbemos por allí. En ese punto del centro coronario nosotros tenemos la interacción, aquí donde vemos la cabecita que ilustra cómo entran las energías por el coronario, cómo entran por el frontal en su parte anterior y posterior. Lo mismo con el laringio, todos los chakras con esa forma de flor abierta. Entonces tenemos allí particularmente en el centro coronario el punto de interacción entre las fuerzas determinantes del espíritu y las fuerzas fisiopsicosomáticas organizadas a nivel de la glándula pineal. Y la glándula pineal gobierna la hipófisis, y la hipófisis, el sistema nervioso, también la glándula pineal tiene funciones muy complejas y específicas, pero son los centros superiores que, conjugándose con los buenos pensamientos, nos brindan a nosotros la oportunidad de acrecentar nuestras cualidades. Sí, me pasé unos minutos, les pido disculpas, pero también les doy las gracias por estar
aquí con todo el grupo, aprendiendo un poco más de lo que aquí sabemos. Y el cierre lo hacemos con estas palabras del Maestro Jesús. Regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Muchas gracias.